Hola a todos, bienvenidos a este nuevo documental. Soy estudiante de la licenciatura en Derecho Internacional y el día de hoy les hablaré acerca de Theodor Adorno. Theodor Adorno ha sido uno de los grandes filósofos alemanes, formador de grandes pensadores y destacada figura del Instituto de Investigación Social alemán. Se le considera uno de los máximos representantes de la Escuela de Frankfurt y de la teoría crítica de inspiración marxista. Theodor Adorno nació el 11 de septiembre de 1903 en Frankfurt am Main, Alemania. Familia. Es hijo de Oskar Alexander Wiesenwurth, comerciante de vinos, y de María Calvey Adorno, soprano lírica que junto a su hermana Agatha, una pianista, se hicieron cargo de su formación musical. Estudios. Se matriculó en la Universidad de Frankfurt, donde estudió filosofía, sociología, psicología y música. En 1924 se doctoró en filosofía y el año siguiente se trasladó a Viena para cursar estudios de composición musical bajo la dirección de Alban Berg. Al mismo tiempo, empezó a publicar artículos sobre música y adoptó el apellido de soltera de su madre. Entró en el Instituto de Investigación Social de Frankfurt, dirigido por Max Horkheimer, pero tuvo que emigrar a Inglaterra para escapar del nazismo. En 1938 se trasladó a Estados Unidos y trabajó con Max Horkheimer en la elaboración de la dialéctica de la razón. 1947. Filosofía. La filosofía de Adorno se enmarca en la corriente básica hegeliano-marxista en la que se mueven todos los miembros de la teoría crítica. Según Adorno, la sociedad industrializada presenta una estructura que niega al pensamiento su tarea más genuina, la tarea crítica. En esta situación, la filosofía se hace cada vez más necesaria como pensamiento crítico para disipar la apariencia de la libertad, mostrar la cosificación reinante y crear una conciencia progresiva. Adorno concentrado en la escritura. El texto propuesto en el programa para la lectura y comentario Opinión, Demencia y Sociedad, Adorno contrapone la opinión a la reflexión crítica y propugna una recta comprensión de la verdad para poder hacer frente con éxito a las diversas ideologías que intentan ocupar el sitio que deja libre la disolución de la verdad, lo cual se consigue en un proceso de dialéctica negativa, en oposición a la opinión dominante y al pensamiento positivo y satisfecho de sí mismo. Escuela de Frankfurt. Se conoce como Escuela de Frankfurt o Escuela de Frankfurt a un grupo de investigadores que se adherían a las teorías de Hegel, Marx y Freud, y cuyo centro estaba constituido en el Instituto de Investigación Social, inaugurado en 1923 en Frankfurt am Main. También se les considera representantes de la teoría crítica. Teoría crítica. ¿Qué es la teoría crítica? Es el rechazo por la justificación de la realidad sociohistórica presente por considerarla injusta y opresora, irracional, postulado en su lugar, la búsqueda de una nueva realidad más racional y humana. ¿Cómo nace esta teoría? En 1840 se funda en Frankfurt am Main un instituto de investigación social asociado a la Universidad de Frankfurt. Así es como nace la teoría crítica. El proyecto inicial se define como marxismo, es decir, de realizar soluciones congruentes a los problemas de la sociedad, como la desigualdad de clases, no solo desde el punto de vista sociológico, sino también desde el punto de vista filosófico. Aspiraban a combinar a Marx reparando el inconsistente en las motivaciones más profundas. Por ello, la teoría crítica debería ser un enfoque que, más que tratar de interpretar, debería poder transformar al mundo. La noción de la teoría crítica tiene doble significado. Por un lado se refiere al legado de algunos miembros de la Escuela de Frankfurt y por el otro a la naturaleza de la crítica autoconsistente, es decir, a la necesidad de desarrollar un discurso de la transformación y emancipación que no esté aferrado dogmáticamente a sus propias suposiciones doctorales. Lo que plantea esta corriente es una crítica continua en la que se exige hacer la distinción entre el mundo examinado, es decir, lo normativo, y el mundo de los hechos, es decir, lo dado. Dialéctica de la negación. A través de su obra, Theodor Adorno desarrolló toda una importantísima filosofía dialéctica, en tanto que la teoría de la sociedad, razón crítica, se va a ejercitar precisamente en lo que Adorno denomina dialéctica negativa. Dialéctica en tanto que parte del reconocimiento del carácter contradictorio de la razón humana, negativa porque se presenta como crítica y negación de la positividad dada. Dialéctica negativa significa para Adorno la no afirmación de la identidad entre la razón y la realidad, entre sujeto y objeto, entre éste y su concepto.
Afirmar la identidad equivale a anular las diferencias, reducir la multiplicidad a la unidad, lo dado particular y concreto al pensamiento para así poder dominarlo. Para Adorno, es preciso ir más allá de la denuncia de la falsa apariencia de la racionalidad de la razón. Es necesario también realizar una teoría crítica de la afirmación de lo positivamente existente. De ahí que el tema de la negación sea el núcleo de la obra de Adorno. Su filosofía es una teoría crítica centrada en la negación. La dialéctica negativa de Adorno en una filosofía que él mismo define como antisistema y que no acepta la identidad del concepto con aquello a lo que se refiere, se podría llamar un antisistema, con los medios de una lógica deductiva, rechaza el principio de unidad y de la omnipotencia y la superioridad del concepto. Obras. Adorno nunca perdió el interés en la musicología, de hecho fue prolífico autor de las obras relacionadas con esta disciplina, pero no únicamente publicó sus propias obras en musicología, sino que además ayudó a otras figuras del ámbito a componer sus obras. Un caso es el de Thomas Mann, quien se valió del asesoramiento de Adorno para la parte musicológica de su novela, El Doctor Fausto, de 1947, que sintoniza con la tesis de la filosofía de la nueva música. En el ámbito de la sociología, los dos temas principales de la reflexión crítica de Adorno son, por un lado, las tendencias predominantes en la realidad moderna, y por la otra, la atención utópica hacia la dimensión del otro presente, cosificado y alienado. Su formación dialéctica helénica y marxista hacen que Adorno considera la negación como una importante herramienta de la crítica en la sociedad. En la dialéctica de la Ilustración, Adorno ofrece un análisis de la sociedad moderna de masas, extraída directamente de sus visiones acerca de la cultura estadounidense de posguerra. En lo filosófico, hizo una relectura de la obra de Hegel en sus 3 estudios sobre Hegel, 1963. Abandona el intelectualismo abstracto de la Ilustración sin rechazar la idealización de la razón dialéctica. La intervención de Adorno en esta obra se caracteriza por repudiar la fenomenología. Adorno realiza una crítica de la cultura en sus intervenciones especialmente enfocadas a la literatura como arte, recogidas principalmente en prismas. Poco antes de su muerte, Adorno terminó su teoría estética, aunque le quedaba una revisión por hacer. En ella reafirmó la urgencia para el arte mismo del nexo entre la crítica y la utopía. El arte solo se puede justificar como recuerdo de los sufrimientos que han ido acumulando a lo largo de la historia, los cuales exigen rescatar esa vida ofendida, haciendo que sea el arte una especie de acto de reparación del agravio personal. Hizo crítica de la sociología positivista en Sociología de 1956 en colaboración con Max Horkheimer. Para Adorno, el positivismo había perdido de vista la realidad social, perdiendo el enfoque sobre las necesidades primarias de la existencia. Música. En los ensayos sobre música, Adorno ligaba la forma musical con complejos conceptos filosóficos. Son obras de difícil lectura, muy exigentes en términos intelectuales. Las implicaciones conceptuales de la nueva música no eran compartidas por los protagonistas de la Escuela de Viena, razón por la cual Adorno decidió regresar a Frankfurt y abandonar su carrera musical. En Viena, Adorno también conoció a otros intelectuales cuyos intereses no estaban necesariamente ligados a los círculos musicales. Finalmente, tenemos una frase: a los pobres la disciplina de los otros les impide pensar, y a los ricos la suya propia. La conciencia de los dominadores hace con todo espíritu lo que antes hacía con la religión. Theodor Adorno.